He tenido mi buena cuota de encuentros espeluznantes mientras hacía senderismo, pero algunos resaltan de una manera que jamás olvidaré. El verano después de graduarme de la secundaria, decidí hacer una excursión nocturna en solitario en unos bosques cerca de una vieja plantación. Se suponía que sería un retiro pacífico, solo yo, la naturaleza y algo de buena comida. Preparé un campamento acogedor, incluso hice una cerca improvisada con ramas alrededor de mi espacio. En ese momento, mientras me preparaba para cocinar un bistec al fuego, me sentía completamente tranquilo. Y fue entonces cuando lo oí. Al principio, era un sonido tenue de hojas crujiendo. Algo grande y constante se movía por el bosque. Los pasos eran deliberados, casi pesados, rítmicos como tam, tam, tam. Me quedé quieto escuchando atentamente y luego grité, ¿oso? No eres un oso, con la esperanza de ahuyentar lo que fuera que estuviera ahí afuera. Pero el sonido no se detuvo. Seguía acercándose más y más hasta que estuvo tan cerca que debería haber podido ver lo que fuera con mi linterna frontal. Barrí con la luz en todas direcciones, con el pulso acelerado, pero no había nada allí. Los pasos cesaron, pero la sensación opresiva de ser observado persistió. Eso fue suficiente para mí. Agarré mis llaves y salí disparado hacia mi coche, dejando todo atrás. Mientras estaba sentado allí recuperando el aliento, una nueva preocupación me golpeó. Había dejado el fuego encendido. No quería arriesgarme a provocar un incendio forestal, así que, después de reunir algo de valor, regresé. El único camino de vuelta a la zona boscosa era un camino de grava semicubierto de maleza. Mientras caminaba, el mismo sonido regresó, esta vez resonando en los árboles a mi alrededor. Era implacable, acercándose con cada paso que daba. No quería quedarme a investigar más, y al día siguiente volví con mi hermano. Afortunadamente, el fuego se había apagado por sí solo, pero mi bistec se había cocinado en las llamas, un triste resto cubierto de moscas de mi apresurada huida. Esa no fue la única cosa extraña que experimenté cerca de la plantación. Otra vez, estaba corriendo cerca del crepúsculo en la misma zona. Estaba intentando volver a mi coche antes de que oscureciera, preocupado de que me encerraran dentro de la puerta de la entrada a la zona agrícola. El camino de salida pasaba por un viejo sendero silvestre, un camino que se decía que tenía miles de años y que cruzaba un arroyo por un vado poco profundo. Al llegar a la curva donde el camino gira a la derecha hacia la puerta, divisé algo cerca del sendero. Era una figura con forma humana a unos 15 metros frente a mí, completamente inmóvil. La figura tenía el pelo largo y parecía llevar una prenda pesada como una túnica que le cubría la forma. Al principio, no me di cuenta, solo una sombra mezclándose con los árboles. Pero a medida que corría más cerca, entrecerré los ojos, tratando de entender lo que estaba viendo. La figura no se movió. No me reconoció de ninguna manera. Simplemente se quedó allí perturbadoramente inmóvil. Como si estuviera vigilando el antiguo sendero. Saludé tentativamente tratando de ver si era solo una persona. Pero no hubo respuesta. El aire se sentía pesado, como si el silencio me presionara. No esperé a averiguar más. En cambio, me desvié del camino hacia un campo y corrí el resto del camino hasta mi coche. ¿Podría haber sido un raro cualquiera? Tal vez. Pero algo en la figura, la inmovilidad, la forma en que parecía mezclarse con la oscuridad se sentía extraño y antinatural. Estas experiencias me recordaron una historia que escuché una vez de un viejo que trabajaba en la plantación en la década de 1930. Él ya falleció, pero juró una y otra vez que él y otros niños vieron una vez a un soldado confederado pasar a caballo. ¿Lo espeluznante? Al jinete le faltaba todo lo que estaba debajo de la parte superior del torso. Hay algo innegablemente extraño en estos bosques. No estoy seguro de qué es, pero ya no me gusta ir allí con frecuencia. En la universidad, entre 2008 y 2014, fui un ávido detectorista de metales. Sabía de un antiguo sendero militar y un cruce de río en una zona apartada del bosque que sabía que no muchos conocían.
Finalmente, una mañana de invierno decidí ir a detectarlo con mi detector de metales. El sendero está a 1 o 2 millas de un parque de la ciudad a lo largo del río Concho Sur en San Arcelio, Texas. Estacioné mi camioneta, tomé todo mi equipo que incluía un cuchillo de sierra para cavar y comencé mi caminata a través del bosque y la maleza hacia el sendero. Aproximadamente a mitad de camino entre los árboles, llegué a un claro y encontré una carpa y un campamento a unos 40 metros del río, muy aislado. Había latas tiradas por todas partes, algo de ropa y otras cosas que evidenciaba que alguien lo estaba usando. No me quedé mucho tiempo y seguí mi camino. Cuando estaba pasando la carpa, un tipo de aspecto demacrado salió de entre la maleza a solo unos metros de mí. Lo asusté tanto como él me asustó a mí, y después de una charla inocente de ida y vuelta, me preguntó qué estaba haciendo en el bosque. Le conté sobre el antiguo sendero, mis cosas de detector de metales, y mentí diciendo que era un sitio bastante conocido para aficionados como yo. Esto último pareció ponerlo un poco ansioso. Empezó a preguntar si había estado husmeando en su campamento. Le dije que no, excepto por pisar accidentalmente una de sus latas. Estaba principalmente preocupado si había mirado dentro de la carpa, lo cual, la verdad, no había hecho. El tipo me contó que su esposa lo había echado de su apartamento hacía unos días y que solo se estaba quedando en el bosque hasta que se recuperara. Algo que no terminaba de convencerme, pero no pregunté nada más al respecto. Finalmente, le dije que me iba, y con una mirada extraña en su rostro, me sugirió que no fuera detrás de su campamento porque había usado el baño recientemente allí. Ya fuera que hubiera fertilizante fresco allí o no, no iba a quedarme mucho más tiempo de todos modos. Fui un poco más lejos hacia el sendero. Quería usar mi detector de metales, pero nunca me sentí del todo cómodo, así que rápidamente me giré hacia el río y volví a mi camioneta bastante rápido. Nunca volví a ver al tipo hasta unos 2 años después. Su foto salió en las noticias locales por haber sido detenido por las autoridades por quitarle la vida a su esposa. Le quitó la vida y luego la enterró exactamente en la misma zona del bosque donde lo encontré ese día. Aparentemente, aunque no recuerdo si fue el mismo día del crimen o no, él acababa de terminar el entierro prematuro justo después de conocerme. Cuando tenía 14 años, me gustaba salir a caminar solo. Un día, creo que era a principios de primavera, estaba caminando por una hermosa zona boscosa con el sol asomándose entre las ramas y las hojas. Fue ahí donde vi a un hombre, calculo que de unos 30 y tantos años, caminando en dirección opuesta a mí y mirando a su alrededor. Luego se giró hacia mí y me preguntó si había visto a su perro. Yo, ajeno a lo que me decía, le dije que no y traté de seguir caminando. Pero parecía desesperado y angustiado, casi rogando por mi ayuda. Así que finalmente acepté y lo ayudé a buscar durante casi 1 hora. Eventualmente se adentró en una zona muy boscosa y gritó que había encontrado a su perro y que necesitaba ayuda para liberarlo de unas ramas. Yo, aliviado de que hubiéramos encontrado al perro, al principio dudé en seguirlo, pero estúpidamente lo hice. Fue solo entonces cuando descubrí las verdaderas intenciones del hombre. Se había bajado los pantalones y quería que le hiciera cosas innombrables. Me quedé paralizado mientras él se acercaba más. En pánico, eché a correr mientras intentaba sacar fotos para pedir ayuda. Pero mientras corría, me persiguió de cerca. Llegamos a un puente que cruzaba el río. No me pregunten cómo lo hice, pero logré resbalarme y se me cayó el teléfono al río. Me levanté rápidamente y seguí corriendo, y cuando me di cuenta de que ya no me perseguía, logré disminuir la velocidad. Nunca le conté esta historia a nadie porque pensé que nadie me creería, pero ahora tengo 17 años y estoy en una relación feliz, y esto ha estado en mi mente durante los últimos 4 años, y realmente solo necesitaba sacármelo del pecho. Todo comenzó cuando fui al apartamento de mi amiga de la infancia para lo que se suponía sería una noche de películas tranquila y para ponernos al día. Hacía tiempo que no salíamos y estábamos charlando sobre nuestras vidas.
Su apartamento era acogedor, un poco desordenado y lleno de decoración femenina. Estábamos en nuestros pantalones de chándal más cómodos y a punto de ver películas de princesas. Su apartamento no es el más ordenado. Las cosas están un poco esparcidas por ahí, pero está limpio y es tan auténtico, lo que siempre me hacía sentir como en casa. Decidimos pedir pizza para cenar. Ella mencionó que Ricardo, alguien a quien aún no conocía, traería la pizza. Al principio, no me hizo mucha gracia escuchar eso, pensé que significaba que había invitado a otros amigos, un chico, a unirse a nosotras, lo cual no era lo que tenía en mente, pero me llevé una sorpresa. Ricardo resultó ser solo nuestro repartidor de pizza para la noche, no se iba a quedar con nosotras. Cuando llegó al apartamento, había un aire incómodo a su alrededor. Estaba visiblemente nervioso, torpe con cada caja de pizza y sin hacer mucho contacto visual. Mi amiga nos presentó rápidamente y quedó claro por su actitud excesivamente agradecida que Ricardo hacía mucho más por ella que solo traer la cena. Nos entregó las pizzas y hubo un breve momento de conversación forzada. Mi amiga fue súper amable con él a pesar de su torpeza. No era el mejor conversador y parecía realmente fuera de lugar. Entonces Ricardo me pidió mi número. Me encontraba en una situación difícil porque nuestra amiga en común estaba justo ahí, así que se lo di. Sí, charlamos quizás 5 minutos antes de que mi amiga le diera una indirecta para que se fuera con algo como, muchísimas gracias por traer esto. Pareció captar la indirecta. Ambas le dimos un abrazo antes de que mi amiga dijera algo como, maneja con cuidado, dándole otro tipo de indirecta para que se fuera. Cuando le pregunté a mi amiga de qué se trataba todo eso, básicamente me explicó que Ricardo era su asistente personal no remunerado. Hacía sus compras de supermercado, le traía pizzas y hacía todas estas otras cosas. Creo que Ricardo era realmente solo un tipo solitario desesperado por interactuar, especialmente con mujeres. Mi amiga y yo éramos jóvenes e inmaduras en aquel entonces, teníamos alrededor de 23 años, pero creo que sabíamos que algo andaba muy mal con él. Era un poco difícil de articular porque no podíamos señalar exactamente cuál era su problema. Ricardo inició un chat grupal con mi amiga y conmigo. Simplemente me enviaba un meme cada 2 semanas y se sentía como si estuviera tratando de seguir siendo relevante sin ser intrusivo. Tal vez estaba acostumbrado a ser ignorado o incluso bloqueado por las chicas en el pasado, pero se sentía como si estuviera tratando de hacerme acordar de él, pero también tratando cuidadosamente de no darme una razón para bloquearlo también. No puedo hablar en su nombre, eso es solo lo que sentí. Ricardo también se ofreció a ayudar con mandados. La primera vez le dije, gracias por preguntar, pero no. Preguntó todos los fines de semana después de eso. Un día cometí el error de aceptar su ayuda. Debería haberlo sabido. Recientemente había encontrado una gran oferta por una lavadora nueva en Craigslist, pero no tenía idea de cómo recogerla e instalarla. Cuando lo mencioné en el chat, Ricardo se ofreció emocionado a encargarse de todo. Se encargó de la recogida e instalación como un campeón total, lo que me ahorró muchos problemas. Intenté pagarle por sus esfuerzos porque quería mostrar mi agradecimiento, pero no aceptó dinero. Insistí. Finalmente, sugirió que podría recompensarlo acompañándolo a una caminata. ¿Qué? Me sentí incómoda con esto. Se sentía un poco demasiado personal y casi como si pudiera confundirse con una cita, pero Ricardo lo planteó como nada más que un favor amistoso, como una transacción para equilibrar el favor. Acepté la caminata. Lo racionalicé diciéndome a mí misma que era un intercambio justo por instalar la lavadora y que era genuinamente una forma de pago, especialmente porque no creía que tuviera muchos amigos. Pensé que esta caminata podría ser una forma para que tuviera algo de compañía. Pensé que podría ser bueno ayudarlo. Parte de mí todavía se sentía incómoda por pasar tiempo con él en un lugar tan aislado. Así que llegó el día de la caminata, y Ricardo eligió un sendero que estaba cerca. Ya había estado allí antes, es hermoso y mientras caminábamos juntos, charló sobre cosas comunes como el trabajo, el clima y sus pasatiempos. Todo parecía normal hasta que sugirió que nos desviáramos del camino de la montaña para ver algo especial que quería compartir. ¿Qué podría significar eso?
Llegamos a un lugar muy apartado, y allí había un cadáver. Mi corazón latió tan violentamente. Ricardo se quedó allí, con una calma escalofriante y displicente. La naturalidad en su actitud me hizo sentir aún más incómoda. Sentí que no solo me estaba mostrando un cadáver, sino también revelando este lado más oscuro de sí mismo. Olía mal, pero no como en las películas. No sabía cuánto tiempo llevaba allí. No soy bióloga. Pero supongo que olía mucho peor antes, pero ahora había disminuido. En ese momento, murmuré alguna excusa sobre que necesitaba volver rápido y comencé a caminar rápidamente hacia el camino principal. Estaba instando a Ricardo a que me siguiera y pensé que esto era quizás algún juego mental retorcido, como una forma de intimidarme o mostrarme que no era solo un niño inofensivo. Tal vez estaba tratando de enviar un mensaje diciendo, deberías saber que estoy familiarizado con cosas como esta. O, hay otra posibilidad, tal vez solo quería que pensara más en él. A veces, cuando hablo con la gente, siento que solo me notan durante el tiempo que estamos juntos y no volverán a pensar en mí hasta la próxima vez que nos encontremos. Tal vez él se sentía así, o tal vez pensó que mostrarme un cadáver lo haría sentir menos olvidable. No tengo idea, pero superficialmente parecía ajeno a lo inapropiado que era esto. Mientras volvíamos a caminar juntos, estaba en modo de lucha o huida total, mirando instintivamente a mi alrededor para ver si había otros excursionistas o guardabosques, cualquiera que pudiera hacerme sentir que no estaba sola. En el momento en que vi a alguien más en el sendero, llamé, no para exponer a Ricardo, sino simplemente para pedir indicaciones para volver al área de estacionamiento. Quería asegurarme de que Ricardo y yo no nos quedáramos solos juntos y le pedí a este caballero que nos acompañara de vuelta al estacionamiento. No iba a aceptar un no por respuesta y seguí fingiendo que estaba confundida con sus indicaciones y finalmente él simplemente accedió a llevarnos hasta allí. Obtener ayuda de ese tipo fue mi forma de reanclarme a la seguridad y la normalidad mientras todavía estaba bajo el shock de lo que Ricardo me acababa de mostrar. Llegamos al área de estacionamiento y allí llamé a mi amiga y le dije que estaba con Ricardo y le sugerí que él podía dejarme con ella y que estaríamos allí en unos 20 minutos. Ricardo estuvo de acuerdo. Esa fue mi manera de asegurarme de que si algo pasaba, quedara registrado que Ricardo fue la última persona en haber estado conmigo. También le envié un mensaje de texto inmediatamente a mi amiga contándole lo que había pasado para que también quedara registrado. Cuando llegué a su apartamento, le agradecimos a Ricardo y amablemente le dijimos que se fuera. Ya se lo había contado por mensaje de texto, pero cuando comencé a contárselo en detalle, el hecho de que el cuerpo tuviera insectos, el hecho de que la cara se estuviera descomponiendo pero aún reconocible, su reacción fue de puro horror. No solo por el cadáver, sino también por lo displicente que Ricardo había tratado toda la situación. Confesó que siempre había sentido que algo raro había con él, aunque nunca imaginó nada tan perturbador. Ambas estuvimos de acuerdo en que necesitábamos eliminar a Ricardo de nuestras vidas. Ella admitió que se sentía atrapada ya que se había vuelto demasiado dependiente de Ricardo como para despedirlo de golpe. Planeamos cómo lo haríamos. Fue un plan de eliminación gradual y limitaríamos nuestra interacción a momentos en que otros estuvieran presentes. Reduciríamos lentamente nuestras respuestas a sus mensajes de texto y yo nunca volvería a pedirle ayuda. Y mi amiga pediría cada vez menos ayuda. Ricardo siguió enviando mensajes durante los fines de semana ofreciéndose a hacer mandados o preguntando si necesitábamos algo. A lo que mi amiga respondía, estoy tratando de trabajar en ser más independiente, pero realmente has sido de gran ayuda. Eventualmente, cuando mi amiga comenzó a salir con alguien nuevo, le presentó Ricardo a su novio y Ricardo nunca más la contactó después de eso. Yo llamé a la policía la misma noche del incidente, pero pasó un tiempo antes de que tuviéramos más noticias al respecto. Al menos 4 meses después, un reportaje confirmó el descubrimiento de un cadáver en el área donde Ricardo me había llevado a caminar. Habían hecho un arresto. No a Ricardo, sino a uno de los otros tipos que Ricardo seguía en Instagram. Y no tengo idea si estaba conectado con el asesinato. Reflexionando sobre todo, creo que hay una clara moraleja en la historia. Confía en tus instintos.
Si estas historias te mantuvieron en suspenso, dale me gusta y suscríbete para más encuentros inquietantes. Activa las notificaciones porque no querrás perderte lo que viene a continuación. Mantente a salvo, mantente alerta y recuerda. Gracias por escuchar, y nos vemos en la próxima noche.